Bienvenidos a Refrigerio para tu alma, un tiempo especial para tu vida. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Sabes, hay momentos donde nos encontramos en intensa agonía, momentos donde creemos que nada tiene sentido, que nada tiene solución, o quizás tenemos tantos problemas difíciles que no sabemos cómo prepararnos para la partida de un familiar que está enfermo, para situaciones personales que suceden de repente y quizás mantenemos con nuestro corazón cargado en agonía. En medio de esa agonía recurrimos quizás a la desesperación, a la desesperanza. Pensamos que las cosas no pueden ir mejor, que van a empeorar. Y quizás puede que sea cierto, puede que las cosas no mejoren y sean peor. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa agonía que nos agobia, que nos lleva a tomar malas decisiones quizás en nuestra vida y a no mirar hacia otro lado? Porque tú y yo, ¿cuántas veces hemos tenido situaciones que nos enfrascan en una agonía tremenda? Pero si nosotros cambiáramos de postura en medio de esa agonía que tenemos y miráramos hacia el cielo, aquel que nos puede ayudar en medio de la agonía, sería muy diferente de pronto nuestra forma de proceder. Porque quizás cuando estamos con ese intenso dolor, con ese momento difícil, con esas situaciones que nosotros no podemos controlar, nos lleva más a la desesperación y más a tomar malas decisiones, a apresurarnos a hacer las cosas de la manera que nosotros creemos que puede haber una solución. Y decidimos por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, hacer cosas que creemos que nos van a ayudar en medio de nuestra agonía. Pero lo que hacemos a veces es agrandar más esa agonía, más esa espera. Lo que hacemos a veces es empeorar situaciones que nosotros creemos y creíamos que teníamos bajo control. O muchas veces en situaciones que ni siquiera nosotros podemos controlar, la agonía se vuelve más grande. El dolor que viene es impresionante, es fuerte y no sabemos cómo hacer para que esa agonía no nos envuelva y esa agonía no termine con nuestras vidas. Pero si vemos la palabra de Dios, el libro que nos muestra todas las situaciones de la vida, el libro que nos enseña cómo manejar las cosas, hay algo interesante que se encuentra en la palabra de Dios en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 44, que dice lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuevamente, Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní y sabía lo que él enfrentaría. Sabía que iba a ir a la cruz, sabía que tenía que enfrentar algo tan difícil y tan duro, que el versículo lo dice: estando en agonía intensamente oraba. Él, a pesar de la tristeza, del profundo dolor que estaba sintiendo en ese momento, porque sabía lo que pasaría, sabía que iba a morir, sabía que iba a ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y en medio de esa agonía, de esa tristeza, de ese dolor que Jesús sintió como humano en ese momento, lo que decidió fue orar, colocarse de rodillas a los pies de Dios y pedir al Padre Celestial que lo ayudara en ese momento tan difícil que pasaría, en ese momento tan duro que tendría que enfrentar en esta situación tan difícil que él sabía que iba a venir, que era la crucifixión y la muerte. Pero sabemos que Jesús, aunque enfrentó la crucifixión y la muerte, al tercer día resucitó con gran poder y gran gloria. Pero si vemos antes de esta victoria, hubo un momento difícil, un momento duro, donde él se entristeció bastante hasta la muerte. Tanto así que cuando estuvo orando y regresó de orar ahí en el Getsemaní, si tú lees el capítulo 22 de Lucas, desde el versículo 29 vas a encontrar que encontró a sus discípulos durmiendo.
Se puso triste porque ellos estaban durmiendo y no estaban preparados y no estaban listos, mientras que él, en medio de su agonía, en medio de su dolor, lo que hizo fue orar, ponerse de rodillas ante Dios Padre para que le fortaleciera y le ayudara en ese momento de agonía. Y en ese momento de agonía que vemos de Jesús, que tal era su agonía, su intenso dolor, su intenso momento difícil, que su sudor, dice la palabra, eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero Jesús, en medio de su agonía, no recurrió a otra cosa sino a la oración, al estar de rodillas. Quiero preguntarte en esta hora, en esta mañana, ¿a dónde recorres tú cuando estás en agonía, cuando estás en intenso dolor? Quizás lo que haces es renegar, culpar a la vida. Quizás lo que haces es irte en contra de Dios y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué le sucede esto a mi familiar? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Y quizás muchas veces no entendemos tantas situaciones que nos suceden. Y en medio de la agonía que tenemos, corremos a todas partes menos a Dios. Yo hoy te invito en esta mañana que tú hagas lo que Jesús hizo, aún estando en medio de esa agonía, de ese intenso dolor, aún sabiendo lo que iba a pasar. Lo que él hizo fue refugiarse en Dios, en la oración, en buscar presencia de Dios, para que en medio de lo que iba a suceder estuviera fortalecido. Como ser humano que era Jesús en ese momento, sabía lo que iba a pasar, su corazón estaba triste, dolido. Tanto así que, repito nuevamente, me llama mucho la atención que en medio de su agonía, su sudor eran como gotas de sangre, porque estaba realmente angustiado, estaba realmente puesto en una situación difícil, tanto que sabía lo que le iba a acontecer y decidió buscar al Padre en la oración. Así que yo te invito en esta hora, en esta mañana, a que en medio de la agonía que estés viviendo, o que quizás tú no sepas que vas a vivir, o llegue ese momento difícil que nosotros no estamos preparados, cuando tengas esa situación que haga que sea una agonía intensa y difícil, no olvides en medio de cualquier situación estar de rodillas delante de Dios, porque también a los pies de Cristo, a los pies de Dios encontrarás consuelo, encontrarás fortaleza para pasar esa agonía, para pasar ese momento de dolor, ese momento de tristeza que quizás vas a pasar. No busques en otro lugar lo que no vas a encontrar en medio de la agonía. Lo único real que puedes encontrar verdaderamente ayuda en ese momento es en Dios. Así que te invito en esta hora, en esta mañana, a que te refugies en el Señor. Vamos a entrar en un momento de oración para pedirle al Señor que nos ayude y nos dirija en cualquier momento difícil que tengamos. Señor y Padre celestial, Dios del universo, Rey del cielo, Rey de reyes, Señor de señores, Dios maravilloso, en esta hora venimos delante de ti, Señor, a postrarnos a tus pies, a postrarnos de rodillas, pero más que postrarnos de rodillas a tus pies es postrar nuestro corazón, para pedirte que nos ayudes en medio de cualquier situación. Quizás en este momento la persona que está escuchando este devocional, un hermano, un amigo, está viviendo una agonía intensa, un momento difícil, una situación que lo hace entristecerse, que lo hace estar desesperanzado, desconsolado, que quizás no haya consuelo, en lágrimas, en dificultad, Señor. Pero vemos aquí en tu palabra que nos enseñas que en medio de la agonía, en medio del dolor, lo que tenemos que hacer es refugiarnos en ti, ir a buscarte en medio de la oración y orar con más intensidad, porque la oración es el arma, es el medio de comunicación que tú nos has dejado para hablar contigo, Padre de la gloria. En esta mañana nos refugiamos en ti en medio de cualquier situación que estemos pasando, problema, en medio de la agonía, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Padre Santo. Yo te pido, mi Dios amado, que fortalezcas a aquel que está en medio de una agonía, en medio de una situación difícil y no sabe qué hacer, que corra a tus brazos, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra maldad, Señor bendito Dios.
Límpianos, restáuranos, ayúdanos a confiar en ti, bendito Dios. Te entregamos nuestro corazón, Señor, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y te pedimos que nos ayudes en medio de la agonía, en medio de la situación difícil que estemos pasando, para no claudicar, para buscarte a ti, Señor, y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Padre, te damos muchísimas gracias y entregamos a ti toda situación, te alabamos y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, mi estimado hermano que escucha este refrigerio para el alma, recuerda en medio de tu agonía buscar al Señor. Quiero dejarte con la siguiente recomendación en esta mañana también, que si no tienes un lugar donde congregarte, lo hagas con nosotros en la ciudad de Bogotá, en el barrio Bosa San Pablo, segundo sector, en la siguiente dirección: carrera 77H, 65 y 89 Sur. Repito nuevamente: Bogotá, Colombia, barrio Bosa San Pablo, segundo sector, carrera 77H, 65 y 89 Sur, Iglesia Fuente de Agua y Vida. Allí nos reunimos los días miércoles a las 6:30 de la tarde, los días sábados 10 de la mañana tenemos un poderoso ayuno, jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo gran reunión familiar a las 9 de la mañana. Te esperamos para que vengas junto a tu familia y compartas la palabra de Dios. También, si tienes alguna quietud o necesitas algún consejo, puedes escribirnos a los siguientes números telefónicos: 312-561-7282 y 314-421-5079. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, te esperamos y recuerda que en medio de la agonía el único que puede ayudarte es el Señor. El único que puede darte la mano es el Señor, así que acércate a Él. Ora en medio de la agonía y estoy seguro que Él te responderá y te ayudará con su mano preciosa. Quiero dejarlos en esta mañana con un precioso tema de Jesús Adrián Romero, A sus pies, para que tú también reflexiones y lo escuches en esta hora y te acerques a los pies del Maestro en oración, para que sea Él el que te pueda ayudar. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, no se te olvide compartir en el canal de YouTube Refrigerio para tu Alma, para que edifiquemos a las demás personas y nosotros también seamos edificados. Así que de mi parte, no siendo más, les dejo hasta un próximo refrigerio. Mis amados amigos y hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies
tienes mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón.